Vamos a iniciar una remembranza del curso de farmacología en 3 fases, empezando entonces con la parte de la farmacocinética y siempre con este principio asiático chino para que puedan ustedes ser exitosos en la vida. ¿Ya? Si uno es muy inteligente, se confía y dice, falta una semana recién para el examen, ahí comienzas a estudiar. En cambio, el japonés, el chino, dice, no, yo no soy inteligente, yo soy muy disciplinado, todos los días estudio, por eso que ha logrado estar en potencia. En Latinoamérica tenemos ese problema, ¿no? Muy bien, entonces vamos a definir qué cosa es la farmacocinética. Siempre hemos dicho que es el estudio de la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos. Ese era un principio básico. En la actualidad, eso ya no es tanto así clínicamente, también hay que incluir el término de liberación. El proceso de liberación va a implicar los factores tecnológicos que influyen, los factores de formulación que influyen, factores físico-químicos del fármaco y además considerar los factores fisiológicos del paciente. En los factores tecnológicos no podemos hacer nada, ya que esto se formula en una industria farmacéutica y puede ser un comprimido normal o de liberación sostenidas, que ahí vamos a mirar los 3 tipos, ¿no? Prolongada, cuando quiere hacer por capa entérica y cambia el sistema. Pero lo importante es que debemos saber que aquí hay un proceso previo a la disolución, una desintegración. El proceso de desintegración va a incluir la forma como las partículas del medicamento se van desagregando. De tal manera que cuando tenemos en la desintegración, lo único que hemos hecho es que unas fracciones de cada una de estas tabletitas o comprimidos se ha desagregado y dentro de ella todavía existe el principio activo. Es decir, como todos sabemos, hay talco, almidón de maíz, almidón de papa, incluyendo la carboximetilcelulosa, que son los excipientes. Entonces quiere decir que no solamente hay que desintegrarlo, sino entrar en otro proceso de disolución. Ahora, la beta, los comprimidos pueden desintegrarse en forma grande, se puede ser macrogranular, y tienen que pasar otra fase que es microgranular. ¿Ya? De ahí que, incluyendo la suspensión viene bajo esta forma, desagregada. Quiere decir que no está disuelta. Y error cuando nosotros mandamos a tomar al niño o al adulto un jarabe, una suspensión, diciendo que no tiene que tomar agua. Tiene que tomar lo que dice la OMS, 250 mililitros de agua. Entonces, ¿para qué? Para que se lleve a cabo este proceso. Si no hay agua, la cantidad de remanente de agua del estómago es insuficiente porque tiene que entrar más o menos unos 450 a 500 para trabajar. Entonces, hay que darle 250 mililitros, un gran vaso, para que pueda disolver. Ahora sí, estoy disolviendo las partículas desagregadas y estoy liberando recién el principio activo, en este caso el fármaco. Eso va a difundir a la zona de absorción. ¿Dónde la zona de absorción? A nivel intestinal. Solo los fármacos que son de naturaleza ácida inician su absorción a nivel gástrico por propiedades físico-químicas. Pero el gran porcentaje tiene que ir a la parte del intestino. ¿Ya? Entonces ahí va a ir por difusión. El otro factor que vamos a mirar es el físico-químico propiamente dicho, ese del fármaco. Ahí también tenemos que saber cuál es su coeficiente de difusión, de distribución, o sea, su KB. Si el fármaco es lipofílico o es hidrofílico. Si es hidrofílico, netamente se va a concentrar a nivel del estómago para que, como es ácido, pueda absorber. Si es lipofílico, fundamentalmente va a ir a nivel del intestino y ahí va a sufrir el proceso de absorción. El otro dato fundamental es la constante de disociación y el peso molecular. El peso molecular, la masa molar, va a estar influyendo en el aspecto que cuando llega al hígado, si pesa más de 300 Daltons, ese no va a pasar a sangre, va a retornar por el conducto colédoco y vamos a hacer un proceso llamado
de efecto primer paso, circulación enterohepática. Bien, acá hemos mirado en qué consiste el proceso de absorción. Fíjese usted las diferentes formas farmacéuticas que se pueden administrar. Ya llegaron bajo la forma de principio activo a nivel intestinal. Y esta zona nos ayuda porque tenemos que ver aquí cómo se difunde con facilidad hacia los vasos sanguíneos el primero de los vasos clíferos, luego vamos a la vena mesentérica superior y vamos a comenzar a absorber. Todo es por difusión, más del 95% de los fármacos se difunden. Pero acá, como hemos visto, todos estos factores tecnológicos de formulación, físico-químicos y los factores fisiológicos que vamos a ver ahorita, todo eso hace que una tableta, un comprimido, una suspensión no se absorba más del 85%. Y eso es lo que va a llegar a la biofase. O sea, es decir, cuando la industria farmacéutica nos dice que se absorbe el 100%, es totalmente una falacia. No ha considerado el fondo, sí lo sabe, lo que pasa es que quiere vender. ¿Ah? Ellos promueven cosas que no son ciertas, pues en realidad, ¿no? Esto es lo que más o menos sabemos todos los mecanismos. Y acá vuelvo a reiterar, solamente cuando hay medicamentos que sean por pK igual a pH, se van a absorber propiedades físico-químicas. En cambio, la mayoría de fármacos están a este nivel, entre duodeno y ayuno. No hay fármaco que se absorba a nivel del colon, por eso que cuando se administraba por vía rectal, que ya usted ya no conoce ese sistema, yo sí lo conocí, había eritromicina en gel y había eritromicina adicional todavía en cápsulas rectales. Y nunca se absorbía, por eso el paciente se iba enfermando más. Pues vamos a mirar aquí. Es importante recordar desde la época de Overton y Meyer, para anestesia también. Ellos eran los que proponían que los fármacos se deben absorber por alguna propiedad, y decían por liposolubilidad. Entonces, por eso que en la primera propuesta, en el año 1900, Overton ya hablaba que debía haber un coeficiente de partición. Él decía, el fármaco debe disolverse 50% en la fase acuosa y 50% en la parte lipídica. Y de ahí salió esa relación, 50-50, en la concentración al 100%, 1 pues. La relación de 1. Otros medidores en el tiempo ya moderno determinaron que si se hacía el estudio en el N-octanol, los fármacos que se concentraban mayor cantidad en ese solvente eran lipofílicos y salía la relación de 1.5, 1.4, 1.1. Entonces salió así: todo fármaco que tiene un KD mayor de 1 es altamente lipofílico. Y cuando comenzaron a analizar la estructura química, se dieron cuenta que todos eran fármacos básicos. Ahí está. El ectanol, entonces, son fármacos básicos. Y considerábamos pues toda la membrana biológica, la leche, si está la señora está dando de lactar, como medio netamente lipofílico. De ahí que todos los que tienen característica de ser grupos aminos y aromáticos cruzan cualquier membrana biológica. Entonces son los más tóxicos desde el punto de vista de la embriotoxicidad o fetotoxicidad. ¿Ya? Entonces, tengamos cuidado ahí, y la mayoría de los fármacos lo son. El grupito de beta-lactámicos que vamos a mirar son ácidos. Y luego salió la otra: todo aquel que es menor con KD de 1 es altamente hidrofílico. Por lo tanto, se concentra a nivel nada más plasmático, ¿ya? Y salió pues entonces el estudio que todos los fármacos básicos son lipofílicos, mientras que los fármacos ácidos son hidrofílicos. Y esa le dio la característica de decir pues que una penicilina, una cefalosporina versus un antihistamínico es menos tóxico para un feto. De ahí se hacen los estudios. Pero fíjese que sirvió el octanol como sistema nervioso. Entonces, a él se debe la barrera hematoencefálica. No se ha hecho otro estudio marcado. Solamente con este producto. Entonces, ahí está claro. Y eso es lo que va a influir en el famoso KD. La otra es la teoría de partición pH-pK.
El estómago en estado vacío sabemos que tiene un pH de 3, 3.5. Cuando hay presencia de alimentos se incrementa a ¿cuánto? A 1.5, 2. Entonces en promedio decimos el pH en presencia de alimentos es 2 para poder hacer el efecto que bioquímicamente recuerdan ustedes de convertir el pexinógeno en pexina. Es el que decide entonces. Eso influye. Como la molécula tiene siempre un pK, un rango. ¿Qué es el pK? Es la constante de disociación del fármaco. Es decir, que se mide químicamente con un potenciómetro y se va viendo que a un pH determinado se va disolviendo en dos fracciones, anión y catión. Ya esa disolución se le llama coeficiente de difusión o en este caso el pK. Luego viene el tamaño de la masa que hemos comentado, menos de 300 kilodaltons. Recordar siempre que los fármacos se van a absorber en la forma con una cinética. Hay 5 cinéticas matemáticamente demostradas, pero 2 de importancia clínica y médica. La cinética de primer orden, basado en ese principio de la ecuación de Fick. Se dice que todos los fármacos se pueden absorber y se pueden eliminar, se pueden metabolizar con una cinética de primer orden. ¿Qué es eso? Indica que depende exclusivamente de la concentración del fármaco. Es decir, yo doy 500 miligramos de aspirina, esos 500 miligramos van de estómago, que es 500 a la sangre, de mayor a menor concentración. Entonces, esa es la primera gradiente. Depende entonces de cinética de primer orden. Segundo dato, la cantidad que usted está dando de los 500, hemos dicho que es un remanente que puede ser un 25 a 15%, por los factores tecnológicos, por los factores físico-químicos del fármaco. Entonces queda una cantidad por absorberse, X sub 0. Y la otra depende de la constante. Si la constante de difusión es adecuada, por lo tanto la velocidad va a ser mayor. De ahí que va a dar un volumen aparente de distribución. El volumen es aparente, no es fisiológico. Ahorita vamos a comentarlo. Y hemos comentado de acá de la masa y su grado de ionización. Si el fármaco está altamente ionizado, no va a poder absorberse. ¿Ya? El fármaco, para que se pueda absorber, debe estar en la forma no ionizada. Y aquí está. Estamos explicando eso, entonces vamos no quiero que se aprenda la ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque no vamos a calcular cuánto es la concentración de esta forma. Pero, por lo menos ustedes, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, lo único que tienen que saber es que cuando el fármaco esté en un pH adecuado, similar a su pK, utilice pH similar a pK, el fármaco se absorbe, el fármaco se distribuye por todo el organismo. Si el pH es diferente al pK, no se absorbe ni se distribuye al organismo. Vamos a mirar entonces esa explicación. Y luego complementa que el logaritmo es igual a la concentración, a la forma ionizada, miren la parte de abajo, y la forma no ionizada. Y aquí está un ejemplo clave. Miren, esta es la aspirina. Este es el ácido acetilsalicílico, cuyo pK es 3.5. Cada fármaco tiene lo suyo, el diclofenaco 4.2, el naproxeno 4.5. ¿Me entiende? Cada uno tiene lo suyo. Entonces, medido mediante un potenciómetro, por eso que este genera acidez, ahí está el LH que genera acidez. Entonces, por eso se llama pK, constante de disociación. En este pH se disocia acidez. Se queda anión y el agua que está consumiendo, el agua captura ese hidrógeno que está acá, ese hidrógeno, y se lo lleva. Entonces quedó en una forma aniónica. ¿Ok? Listo. Para poder yo absorber estos fármacos que son de naturaleza ácida, tiene que estar en un pH similar del medio. Por eso ve usted aquí, ¿quién le da la constante de difusión? El KB, este anillo aromático, por eso ingresa así primero. Y luego esta colita va posterior, ¿eh? Y llegó al plasma. Lo dejamos ahí. Si llegara esto al intestino, el intestino va a cambiar el pH. Por lo tanto, se encuentra altamente ionizado. Y aquí se absorbe no por propiedad fisicoquímica, sino por propiedad fisiológica.
en cuanto encuentre 1%, porque va a las dos flechas, asociado, inmediatamente eso se absorbe. Entonces, cada vez que haya 1% de fármaco en la forma ionizada a nivel del intestino, se va a absorber. Entonces, concluyo, los fármacos ácidos, a pesar de cambiar su pH y su pK, se van a absorber no por propiedad fisicoquímica, sino por propiedad fisiológica a nivel intestinal. Mientras que en el estómago se está absorbiendo por propiedad físico-química, pH similar a pK. Entonces, todo aquel que supere 3.5 para arriba, fundamentalmente tiende a absorberse a nivel del intestino. Pero ahora tengo un problema. Si yo en este momento me tomara una aspirina, una Proxeno, una Pronaz, lo que sea, un AINE, o incluso me aplicas una ceftriaxona, una cefalosporina, no pasa nada, porque mire lo que pasaría. Yo me tomo mi cefalexina, ¿ya? O me inyectas intramuscularmente las otras, va a pasar la membrana y va a llegar al plasma. Nunca va a cambiar el pK. El pK de las penicilinas va a estar siempre en 2.53, 2.53. Ahí está. Entonces, cuando llegue al plasma, el pH nunca va a cambiar. 7.35, 7.45. ¿Sí? ¿Y cómo va a estar en el plasma? Altamente ionizado. Por eso es que no cruza barreras de ningún tipo. Entonces, ¿cómo tratas tú una neumonía? Es otra cosa. Tratas una neumonía porque justamente la zona donde está inflamada, el pH cambia. Y usted sabe por fisiología que el pH en proceso inflamatorio llega a 5. Zona inflamada. Allá. Como es a 5, entonces disminuye esta concentración de la forma ionizada y se encuentra la forma no ionizada. Por eso que difunde. Vuelvo a reiterar, si yo en este momento me tomo eso, lo voy a eliminar porque se va a poner así y lo elimino fácilmente por la orina. A diferencia, si yo tengo un dolor, una inflamación, va a esa zona, se concentra, ahí sí hay absorción y hay efectividad. Mientras tanto, no. ¿Sí? Entonces, siempre en el plasma los fármacos van a estar ionizados, a diferencia de los fármacos básicos. Ellos van a ser similar al pH del plasma. Por eso es que si me tomo una clorfeniramina, instantáneamente, sin que yo tenga ningún proceso, va a llegar al cerebro, me va a dormir. El efecto sedante de los antihistamínicos. Te tomas un diazepam, así no tengas un proceso inflamatorio, ahorita en este momento vas a dormir, porque va a ir a su receptor GABA. ¿Vieron? Entonces, los fármacos básicos van a trabajar distinto a esto. Y acá está que tiene que ser 300 de alto o menor. Si no, no va a llegar también a nivel del organismo donde yo quiero que vaya. Y el otro ejemplo, estamos poniendo acá viene a ser la morfina. La morfina es una molécula básica, mire. Y fíjense su pK. Entonces, todos los fármacos básicos están entre 8 a 9, no hay más. 8.9, 7.9, 8.4, 8.5, 8.9. Ahí está. Entonces, es un rango de 8 a 9. ¿Ya? Cuando van por el estómago, ya tú sabes, mira, si va por el estómago, está altamente ionizado, en forma catión. Entonces tú sabes que ningún fármaco básico, por eso de principio elemental, ningún fármaco básico te va a crear gastrolesividad. Lo que te van a crear son los ácidos, por dos propiedades, vamos diciendo de una vez. Uno, por tener el grupo carboxílico, es el efecto directo, y el efecto indirecto por inhibir prostaglandinas. Esa es la gastrolesividad. Miremos entonces aquí. ¿Cuál es su medio apropiado entonces? Por eso que estos no se pueden absorber. Mira, catión. ¿Por qué? ¿Quién le dio catión? El agua. El hidrogenión va aquí, que estaba acá, mira, se incorporó y ya está. Entonces hice yo una morfina, un paracetamol, una clorfenamina, una eritromicina, una lincosamina, una lincomicina catiónica y nunca se va a absorber. Tiene que llegar al nivel intestinal para que pueda nosotros tener más o menos, miren, hay uno, el pH similar al pK. Entonces cumple la regla de oro. pH similar a pK, fármaco se absorbe.
pH similar a pK, fármaco se distribuye. Lo que hemos acabado de decir un ratito. ¿Ya? Entonces, acá está mirando usted que esto es no necesita cosa. No necesita ningún transportador porque, mire, ve, anillos aromáticos por todos lados. Altamente lipofílico. Altamente lipofílico. Después en el capítulo aclararemos que él es menos lipofílico respecto al fentanilo. Pero este es altamente lipofílico respecto a todas las otras familias. Bien, entonces llegó acá. Yo me tomo ahorita mi morfina. Inmediatamente va a cruzar todas las barreras biológicas. ¿Por qué? Por propiedades aquí que se cumple la regla. Su pK sigue siendo el mismo, 8,9, el pH nunca va a variar, entonces se encuentran en su forma no ionizada. La forma no ionizada, la forma intacta, el fármaco completo y la que va a atravesar todas las barreras. Mira, barrera hematoencefálica, la barrera placentaria, glándula mamaria, por donde tú quieras. Entonces, estos son más dañinos por eso. Respecto a la familia de los ácidos. Y en este cuadrito te traigo el resumen. Todo aquel que supere 3.5 se van a absorber netamente a nivel intestinal. Cuidado con la cafeína, que vamos a tomar varios temas de esto con la cafeína, porque la cafeína tiene un pK chiquito, mire, ve, 0,8. Se parece al ácido clorhídrico recién formado. Por eso que él tiene una ventaja, él se va absorbiendo desde el estómago. Y cuando llega al intestino tienes otro pK de 8.5. Entonces termina de absorberse toda la cafeína. Y el problema está, la gastrolesividad que generaría si estás en un estómago vacío, solamente con café. Ese es un principio. Y el otro vamos a mirar las interacciones que vamos a tener a nivel de metabolismo. Mientras que todo lo que superen es a nivel intestinal, por la área de absorción. Miren. Vamos mirando aquí. La amoxicilina tiene dos grupitos, toda la familia, amoxicilina, ampicilina, becampicilina, pirampicilina, todos tienen dos grupitos funcionales. Uno adelante, que es un grupo carboxílico que le da esto, y en la parte de la colita tiene un grupo amino que le da este pK. ¿Se tiene pK? Se sale el promedio, punto isoeléctrico, sigue siendo 7 más 2 sería 8, 9, 4.5, sigue siendo ácido. Por eso él es gastrolesivo. Pero ¿cuándo se va a absorber? A nivel intestinal mayormente, porque superó los 3.5. Así se saca. En cambio, las G no se absorben a nivel gástrico. ¿Por qué? Porque inmediatamente que lleguen, son altamente hidrolizadas por el pH gástrico. Así hagas lo que hagas. No se puede formular por vía oral. Por eso, rápido se rompe el anillo beta-lactámico. Todos los AINE, para que te graben, no estemos haciendo así, los AINE tienen un rango. Mira, todos los ácidos están entre 3 a 5 es el pK. Ese es digamos, de la familia de los fármacos ácidos. Excepto los que salen por tautomería. Ejemplo de ello, miren, la warfarina es ácido. Ya sabes entonces por qué hay una interacción a ese nivel. La sulfa es ácida solo por tautomería, es decir, cuando este grupo sulfonamido genere acidez, el hidrógeno le dé al sulfo la estructura básica, o sea, el hidrógeno se va al grupo sulfo, ahí generas acidez y se demuestra el pK, pero tiene aromático acá, tiene un grupo amino acá, por eso se absorbe con facilidad. El fenol orbital también hay que cuidarlo. Está dentro de la familia de los ácidos, pero esto difunde, porque en la colita tiene un etil y tiene un fenil. Por eso que le dan propiedades lipofílicas. Igual el mental. La fenitoína es ácida, pero por generación tautomérica. Y se considera, le vuelvo a decir, no voy a confundir que ese pH se determina a un pH tal cuando se disocia y se considera para esta familia. ¿Por qué? Porque por tautomería generan acidez. O sea, los hidrógenos salen y todo hidrógeno que salga, cualquier molécula que genere protón, es ácido. En cambio, los que captan hidrógenos son estos, los básicos. Todos captan, mire, ¿cómo capta hidrógeno? Esa es la definición, por eso es básico. ¿Ya? No es que del pH en sí, no es un pH, es una constante de disociación el pK. Entonces, mira, tenemos de paracetamol, que está acá.
es promedio, 9. La clofeniramina, 9. La amitriptilina, 9. Todos estos entran pues con facilidad. Y además están diseñados para que vayan a difundir. A diferencia que estos de acá no están diseñados para que vayan a difundir mucho. Nacieron a partir de la inspiración del ácido salicílico del sauce. Ahí nació la idea y comenzaron a formarse. Por eso que no fue un diseño real. En cambio, sí están diseñados exclusivamente para que difundan hacia las zonas donde uno requiere. Ahí está la morfina con su familia, la peptidina. Igual, entonces, estas familias, cuando tú escuchas, son básicas. Acá está la explicación. Todos estos anillos aromáticos son los responsables de darle el cadén. Y el pK lo va a dar este grupo amino. ¿Ya? Entonces, a pesar que tiene dos OH, acá fácilmente se conjugan, que vamos a ver más tarde, le va a dar características de liposolubilidad. El otro factor, ya hicimos factor tecnológico, factores de formulación, factores fisiológicos, nos toca. Estos factores fisiológicos va a estar dado por el paciente y la vía que tú busques. Vías que sean altamente vascularizadas, son altamente absorbibles. La vía menos vascularizada, lógicamente no vas a tener absorción. Por eso que decía, cuando nació la idea de dar medicamentos vía rectal, porque se pensaba que como es una zona vascularizada, pero no contaron que era zona netamente serosa, el recto. Porque todas las venas hemorroidales están ahí muy bien, pero es seroso. Por eso no hay absorción. A diferencia de ayuno intestino. La otra que tienes que mirar ahí si es que hay presencia o ausencia de alimentos. Entonces, todo en la farmacocinética hay una premisa fundamental. Todos los medicamentos deben ir en estómago vacío. Por eso la regla es 7 de la mañana, 3 de la tarde, 11 de la noche. No desayuno, almuerzo, cena. Porque el abuelito, el paciente piensa que desayuna, toma la tableta. Almuerza, toma la tableta. Cena, toma la tableta. Interacción fármaco-alimento. O cuando tienes pacientes que ameritan 2, 3 medicamentos, entre ellos se anulan. Miren el error que cometemos cuando damos fenitoína. La fenitoína tiene un grupo funcional muy especial, nitrógeno con carbonilo. Ahí se queda el calcio, el magnesio y ya no absorbe. Entonces formas un quelato. Igual con las sulfas. La sulfa tiene grupos sulfo de amino, la sulfo más grupo amino. El calcio, ahí está. Causa entonces insuficiencia renal, incluso cuando no le das cantidad de agua. Cuando se da la sulfa, tienes que aumentar la cantidad de agua para poderlo eliminar. Si no, va a ser causa de una piedrita. Entonces, eso tenemos que ir manejándolo para evitar las interacciones que se puedan observar. Entonces, aquí el detalle está la alta vascularidad. Entonces, la vía de absorción neta se ha calculado, y usted lo ve en el libro de fisiología, 200 metros cuadrados, y cada centímetro cuadrado tiene más de 200 vellosidades, por lo tanto tiene una gran cantidad de vía de absorción. Es zonamente altamente vascularizado, zona absortiva, por eso se llama. De ahí que en pacientes que tienen un problema de hipovolemia, vas a tener dificultad para absorberlo porque va a disminuir la velocidad de absorción. Es factor fisiológico. Ese es el factor fisiológico. Por eso que, mira, a pesar que está altamente ionizado en el intestino, cuando logre asociarse 1%, inmediatamente es captado porque hay zonas vascularizadas. Otra vez, porque los medicamentos, todo como la medicina, no hay nada estable. Lo que estoy diciendo ahorita va a variar dentro de repente de un día. Ya está variado. Entonces hay que tener cuidado. No hay absolutismos acá. Por eso que aquí se dice, ¿cómo se hace el estudio? Es cada vez que se vuelve a asociar, porque se disocia, se asocia, pues es la constante disociación. Una vez que está ionizado 99% del intestino, pero basta que se asocie, uno lo capta, otra vez se asocia, otra vez lo capta, y así hasta agotarlo. Eso sucede solamente con los fármacos ácidos. En cambio, con los fármacos básicos no hay problema. Todo va a llegar y a pesar que es fármaco básico, no hay absorción del 100%, para los que están llegando recién. Nunca crea la industria farmacéutica, porque ni el farmacéutico ni el médico en la industria es académico, es netamente industrial y está comprometido a defender lo indefendible. ¿Ya?
Si va a trabajar en una industria, no venda su cuerpo, su alma, venda su conocimiento, pero no su cuerpo, su alma. Hay que decir lo que dice Roche, está mal. ¿Usted cómo puede justificar que en el Perú el trato sumaco esté 4.000 soles y en Panamá esté 400 dólares, 4 por 3, 12, 1.200 soles? Es injustificable. Pero acá en el Perú, como hay un poquito de poder de adquisición y además no es para tratar cáncer, es para paliar, o sea, mantenemos el tiempo de vida, pero hay que darle el tratamiento adecuado. Acá, ¿qué hacen? Trato sumaco nada más al paciente. Le vendió la idea. Los medicamentos biotecnológicos son buenos, pero hay que tener cuidado por los rechazos que tenemos, porque todo lo que nosotros consumimos, todo lo que respiramos, todo lo que comemos, no es nutriente. Tú has tomado desayuno, el organismo nos dice, te estás nutriendo para ser fuerte y sano, él está diciendo, es un agente xenobiótico y lo voy a metabolizar. Si no estuviéramos felices, no lo tendrías por qué metabolizar, entonces lo captas. Todo lo piensa que es tóxico, hay que eliminarlo. Ya. El otro factor entonces fisiológico que va a influir es este, se llama circulación enterohepática. Esa circulación enterohepática me va a traer como producto el efecto de primer paso o metabolismo de primer paso o efecto presistémico. Cualquiera de esos nombres toma lo mismo. ¿En qué consiste entonces la circulación enterohepática? Clarito por acá. Usted sabe fisiología y sabe su anatomía. A nivel del intestino delgado, que necesito que vaya acá porque el estómago, la vena coronaria estomáquica no es nada para absorber. O sea, por eso que los ácidos lentos hacen su acción. Tienen que pasar a cada intestino, área de absorción. 200 metros cuadrados acá. Y esto a través de la vena sistólica superior me está llegando a la porta e ingresa al hígado. Lo normal sería que se metabolice una fracción y vaya por la vena suprahepática a la vena cava y pasa al corazón y se difunde. Eso va a suceder a pesar que se conjugue con ácido glucurónico, pero que pese menos de 300 daltons. Si pesa 300 daltons, ahora vuelve, ya no sube. Esto hace que a través del conducto colédoco retorne a la segunda porción del duodeno. Entonces, ese mecanismo de absorción por las venas, la mesentérica superior, porta, hígado, se metaboliza por fase 2 y retorna a través del conducto colédoco hacia el intestino, se conoce como circulación enterohepática. ¿Sí? Así se recordar entonces. Segundo punto vital que debo recordar. A nivel del intestino existen tres cosas. Acá está el CYP, el azulito, solamente el CYP 3 a 4. Es el CYP 3 a 4 y el CYP 2 de 6. Los dos están implicados. Entonces, por eso la tendencia actual es moderna es farmacogenética o farmacogenómica. Ya, segundo dato. Adicional a eso, tenemos unas proteínas especiales acá, que lo han estudiado como la familia de las superfamilias de los ABC, ¿no? O simplemente los MDR, o una sola palabra, glicoproteína P. Esa glicoproteína P influye en el proceso de absorción de nutrientes y de fármacos, no de medicamentos, fármacos ya, porque ya no está fármaco, pues ya no está medicamento, está como fármaco, libre. ¿Cómo va a influir esa? Simplemente ella lo que va a hacer la glicoproteína, por eso se llama drogoresistentes, MDR, porque son las que van a evitar que el fármaco ingrese otra vez hacia la sangre. O sea, una fracción no puede y se metaboliza en la parte intestinal. Entonces, acá lo explico lo que está aquí, ¿ya? Para que me entiendas la otra. Ya llegó acá al hígado. En el hígado hay una gran cantidad. Está incluido todo lo que usted vea por vía inhalatoria, esos han pasado este proceso. Por eso que no se puede, usted no va a encontrar beclometasona por vía oral. Existió el salbutamol por vía oral. Y en el tiempo, me le cuento la historia porque yo soy más jovencito que usted. ¿Qué hacía en el hospital en Revelete cuando trabajaba? Llegaba el paciente, se nebulizaba, salía con su jarabito de salbutamol.
A los 3 días volvía otra vez con un broncoespasmo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué funciona acá? O sea que médicamente aquí, nebulizándose con el mismo producto sale, pero cuando va a la casa retorna, no funciona entonces el salbutamol. Entonces ahí viene la investigación, porque el laboratorio no le interesa. Y se demostró que tenía este efecto. La dosis que alcanzaba era mínima por vía oral, en cambio cuando nebulizabas era perfecta. Entonces sale la industria a sacar su famoso salbutamol inhalatorio. Igual para la bricometazona. Igual ha pasado por nifedipino. El nifedipino, cuando usted recién iniciaba la carrera, salió inclusive el famoso Adalat Oros. Nadie lo conoce actual. Usted ni lo conoce. Ni lo ha dado, ni lo va a prescribir. Por 2 razones sencillas. Que se demostró en el tiempo que tenía este efecto. Igual sucede con la atenolol, con el nicaripino. O sea, los medicamentos son impredecibles. Y normalmente cuando tú haces una tesis doctoral, te doctoras con esto, es como Vane. Vane logró tener el premio Nobel con los COSIT. Qué bueno los COSIT. En el tiempo él ha tenido que ir a un congreso mundial y decir, no es verdad que sean altamente selectivos. Siempre van a ser cardiotóxicos y además también nefrotóxicos. Y en el Perú hay un casito del 2015, en diciembre de 2015, mis amigas que han estudiado con el doctor Aliaga y conmigo en UPC, saben, cuando él me llama me dice, Ángel, hay este problemita, vamos a mirar, era para ECOSIT, hizo una insuficiencia renal en Navidad, y estábamos ahí en el rebrete en 24, por el bendito, pero como es un casito, es 0,001% para la farmacovigilancia, y se acabó. Yo conozco un solo caso de intoxicación con clorofenicol. En Chile, cuando estudiaba, ahí había casos abundantes. Entonces venía al Perú y yo me preocupaba porque decía, se están dando para todas las farmacias cloromicetín, diarrea, cualquier cosa, era cloromicetín. Un solo caso, y es de una descendiente china, la García Wong de Ica, el hospital regional de Ica. Nunca se murieron. No hubo un caso de síndrome del niño gris, y eso se llama genética. Viene de la epigenética, que vamos a mirarlo un ratito porque hemos puesto en este sílabo recién ese temita. ¿Ya? Entonces, todo esto es que hay que hacer la secuencia, el secuenciamiento proteico o simplemente ver el gencito. No se olvide entonces estas partecitas donde vamos acá, y entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a disminuir el proceso de absorción y eso se llama reducción de la biodisponibilidad del fármaco. El ejemplo para mí me grafica bien y poder explicar, pero no necesario saber esta parte de química. Miren, con la famosa terbutalina, familia, usted sabe de los grupos de los beta 2 agonistas, ahí está. Igual, se concepcionó, estamos hablando 70, 75, 5 años se vendía terbutalina por vía oral. Después de eso, tuvo que hacerlo por vía inhalatoria, porque no funciona. Usted tiene reservado la glucosa en el hígado bajo 2 formas. UDP de glucosa, que es antecedente de glucógeno, y bajo la forma de ácido alfa de glucurónido. ¿Qué hemos cambiado acá? Simplemente el CH2 por el grupo carboxílico. Eso ha hecho el organismo y te lo tiene reservado. Y encima, tienes que tener la enzima llamada uridil glucuronil transferasa. ¿Listo? Les cuento. Usted ha leído mucho, dice el paracetamol no se debe usar. Entonces dan hasta para una fiebre ibuprofeno. Sí, eso es verdad, pero eso es porque los americanos están en contra. Ellos lo investigaron, sepa usted, lo produjeron porque fue de la primera Winthrop, fue la primera empresa americana que sintetizó el paracetamol, pero en la actualidad se dieron cuenta que los americanos, que son caucásicos, no cuentan con esta enzima. Tomando 100 miligramos de paracetamol, muertos. Usted no. ¿Ah? Usted tiene diferentes apellidos, descendiente alemán, chino, lo que sea, pero papá o mamá, peruano. Y ya fue. Eso hace todo la expectativa. Si yo le preguntara, ¿quién es el profesor? ¿Cómo lo ven? ¿Serrano, chino, cholo? Usted dirá. Pues uno me dice, este es chino, otro es serrano, este es cholo. Es verdad, pues.
porque yo soy de un hijo de un Tuzán, Alvarado, del norte de Chile, mi abuelo, y una auténtica china, casado con mi abuelo y mi papá, Alvarado Chong. Y mi papá encima todavía se casa. Entonces, como es costeño, es cholo. Se va a Palpa, a la Sierra de Palpa, y se casa con mi mamá. Entonces salgo yo. Y ahí está la variabilidad. Yo tengo un gencito chino. No puedo metabolizar alcohol. Igual, tomando un vinito, ya estoy durmiendo. Pero te metabolizo toda la cafeína. Yo no duermo con... Yo al toque me tomo por ejemplo, voy a dormir, mi café, y duermo tranquilo. Mi esposa, que es auténticamente costeña, no puede dormir, no puede metabolizarlo, significa eso. ¿Vieron la variabilidad? Y tengo las dos fuentes, porque cuando iba a Trujillo con la familia, puro chifa. Cuando me voy al sur, puro cancha y queso. Y así nací de chiquito. Y mi papá no podía comer cancha y queso. Se dio en diarrea. Yo lo recuerdo. Y porque él me miraba y decía, oiga, ¿usted no le pasa nada? No, papá. Y decía, algo está sucediendo con su organismo, se está adaptando. Eso es importante porque leemos mucho de afuera, pero no hemos hecho nada en el Perú. Sepa usted que el 1.5% de la descendencia, usted tiene la descendencia china, quiera o no quiera, por la epigenética. ¿Por qué? Porque come comida china. ¿Quién no ha ido al Maestro Su, acá a Jesús María, al Taiwán, y todos los restaurantes? Siempre va a ir. O a lo más que a comer comida japonesa. Entonces, esto es variable, pues. Nosotros no. Por favor, que eso que quede claro, nosotros no. El que hubo en Hacho, ¿por qué se murió la niña? Porque hubo 10 gramos de dosis. No es 1 gramo, sino 10 gramos. Eso fue fatal. Hace más o menos, al inicio de la carrera de ustedes, 7, 8 años atrás. Eso está documentado. Pero no es porque hubo 2, 3, 4, 5 gramos al día. No, eso no existe. Porque inmediatamente que llegue el paracetamol, esta urilgluconiltransferasa le pone esta molécula que tienes tú en tu organismo guardado, te lo llevas y observa, busca dónde están los grupos OH y observa acá, ¿ve? Se unió. Y el fármaco ahora es hidrofílico, altamente hidrofílico. Ya se unió y ha hecho lo que quiera. Si me pregunta por el paracetamol, yo te digo, se llama ácido glucurónico O-beta, en la posición O-beta glucurónico de paracetamol. El midazolam tiene ese problema también. 7-hidroximidazolam, entonces es ácido O-beta hidroximidazolam. Ya se conjugó glucurónido de midazolam. Igualito acá también. Usted tiene ácido por O-beta, posición beta hacia arriba, O de éster, glucurónido de terbutalina, que era la molécula. ¿Cuánto pesó? Lamentablemente más de 300 kilodaltos. Ahí está la diferencia. Si pesaba menos, se estuviera formulando todavía por vía oral. ¿Está bien? Como pesó más de 300, no lo puedes formular. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cambia. El laboratorio nunca pierde. Y ahora vamos a mirar. Nunca ha perdido. Siempre en toda su vida ha ganado. Si te produce aumento de barbas y vello por todos lados, ya, entonces dicen, no, esa es una reacción adversa. Dice, ya, ahora lo formulo en loción capilar. Y ya está la loción capilar para evitar el caída de cabello. Y eso pasó con el minoxidilo, que vino como antihipertensivo. Esa es la ventaja de estar yo parado acá. Yo me he equivocado más que ustedes. Esa es la diferencia. Soy más viejo para eso. Bien, escuchen. Tiene que volver. Eso pasó a nivel del hígado. Entonces agarra el conducto colérico y va a llegar acá. Listo, acaba de llegar. Ahí viene otro fundamento. Las beta-glucuronidasas solo se sintetizan y se forman, son enzimas formadas por las bacterias colónicas. Mira cómo migra, por eso hay procesos infecciosos. Migra al intestino delgado. ¿Y qué va a hacer esa? Dice bien claro, glucuronidasas. Mira, observa aquí. Este enlace que se llama O-beta glucurónido, de acá lo va a romper. ¿Quién? La bacteria, a través de esta enzimita. Lo acaba de escindir, se dice, lo hidroliza porque lo vuelve a hacer OH, mira, OH,
libre la terbutalina y libre va a quedar el ácido glucurónido. Y te cuento, cuando tú digas, ¿por qué en esta fase se hace hidrofílico? Recordarás algo de química. Observas un OH, 1, 2, 3 y el grupo carboxílico. Acá hay 2 puentes de hidrógenos, 3, 4, 5, medianamente 6, medianamente 7, 8 y 9. Lo volví altamente hidrofílico. Ahora se va por vía renal si estuviera en el plasma, o se va, en este caso se va a ir por vía de las heces. ¿Está bien? Todas las moléculas hidrofílicas, salvo las sales. Todas las moléculas que se vuelven hidrofílicas es por puente de hidrógeno. En cambio, las sales es por fenómeno de solvatación. El agua lo disuelve a la sal. En tu sangre, por eso existe cloruro más sodio. Tú comes sal en la saladita, te estás llevando un vidrio a la sangre. ¿Ah? Un vidrio, porque es un cristal romboideo, no se pierde la estructura cristalina de la sal. ¿Listo? ¿Ok? Ahora te explico lo que dice acá. Esa terbutalina que miraste aquí, esta, va a intentar atravesar la membrana. Al intentar atravesar la membrana, el organismo, como algunos de nosotros expresamos más y otros menos, va a existir la glicoproteína P en la membrana. ¿Y qué va a hacer? Evitar que se vuelva a absorber. Entonces, lo deja a nivel de la luz intestinal, o sea, lo deja acá. Y como en el ribete del cepillo se forman las 2 enzimas que te he contado, el CYP3A4 y 2D6, ¿qué van a hacer ellas? Hacerlas más hidrofílicas, porque la oxidan. Es decir, mira, estaba así, ahora le ponen un OH acá, un OH acá. Eso hacen estas enzimas. Lo acabo de metabolizar a tal extremo que lo he vuelto altamente hidrofílico en la molécula y ya no puede absorberse, porque es hidrofílico, ya no se absorbe, a pesar que tiene el anillo aromático. Entonces, ¿qué influyó? La glicoproteína P, la que estorna, evitando que se absorba y lo deje en la luz intestinal para que lo ataquen estas dos. ¿Cierto? Cierto. Otra pequeña fracción otra vez logrará absorberse, llegará a nivel intestino, se vuelve a conjugar, retorna porque pesó más de 300 kilodaltons y a nivel del intestinal otra vez influye entonces las 2 enzimas del metabolismo. Concluyo entonces, eso se llama circulación intrahepática y el efecto del primer paso es producido metabolismo hepático, metabolismo intestinal. En el hepático es por fase 2, por el ácido glucurónido, y en el intestino es por fase 1, con CYP, hidroxilación, que se llama reducción, oxidación. En este caso, oxidación con las 2 enzimas. ¿Qué hacer entonces? Estudios genéticos para la población nuestra, para ver cómo metabolizamos nosotros. Y segundo dato, ¿qué medicamento estamos dando? Que es otro punto que vamos a tocar acá rapidito también. El país es muy feo, muy feo. Todos estos medicamentos que están viendo ustedes acá han sido básicamente más del 30% metabolizados a nivel de ese juego de circulación enteropática. La lista completita. ¿Ya? Quiere decir que estos no son tan potentes como nos hacían creer por vía oral. Porque eso que algunos están reformulando. Tú inicias con morfina para un cuadro de dolor por cáncer, siempre por vía oral. Ya no hay esa famosa escalera que nos decían de la OMS. ¿Por qué? Porque 30%, 29% a 30% es su biodisponibilidad de la morfina por vía oral. Y es suficiente para bloquear el dolor. Pero pasa una semana, así le pongas 500 miligramos, nunca vas a tener el mismo efecto. Por eso que le cambias por la vía intravenosa. ¿Ya? Ya sabes el fundamento por qué haces eso. Y luego el resto. En esto estamos luchando que debe ser siempre solamente intravenoso. Todo lo que usted ve aquí, el laboratorio lo hizo por vía oral primero, vía oral. Mira, está en nifedipino ahí. ¿Usted no conocía la nitroglicerina? También, ahora se viene por parche transdérmico, es mucho mejor la permeación. O sea, sus fallas han ido mejorando.
Y hoy un dato fundamental que me preguntaron un año. ¿Por qué los hombres resisten más que las mujeres? Ahí está el fundamento académico. ¿Por qué? Miren lo que dice acá. El etanol sufre un metabolismo de primer paso más alto en los hombres que en las mujeres. Entonces, lo que la leyenda urbana dice no es cierta, pues. No, el hombre dice, no resiste, ahí está, metabolismo. Entonces, quiere decir que también acá sufre, va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, ahora sí lo sabe académicamente. La leyenda urbana es una cosa y lo que es académico es otra cosa. Entonces, consume. Ahora, si usted fuese más ordenado, quisiera tomar un vasito de alcohol y que se metabolice 1 gramo por hora, se va a su casa lúcido y nadie se enteró que tomó. ¿Qué hacemos nosotros? Nos metemos 20 litros a 14%, una barbaridad en 1 hora. Y no metabolizamos, sino saturamos. ¿Ya? Este dato es fundamental para que sepa usted por qué razón ahora sí ya sabe, ya no por leyenda urbana, que al existir efecto primer paso en el hombre, más que en la mujer, lógicamente no va a llevar a sangre mucho alcohol, mucho etanol. Va bajando, y luego de ahí se marea. El problema está, ahora, otro factor, como le decía, ¿no? La raza asiática que tiene el polimorfismo del alcohol deshidrogenasa. Entonces, toma inmediatamente rojito y a dormir. ¿Por qué? Porque está el etanol intacto, no está metabolizado. Listo. Preguntas pasadas. En base a lo que hemos revisado, hemos recordado, se va acá lógicamente a responder. Dice, la reducción de un fármaco antes de ingresar a la circulación sistémica luego de su administración. Está hablando cómo se denomina. Efecto presistémico, el metabolismo de primer paso o efecto de primer paso, usted puede decir. ¿Ya? Señala el fármaco que tiene, mira, lo consideran como el fármaco, y no es fármaco, que tiene un metabolismo de primer paso más alto en los hombres que en las mujeres. Primero descartabas esto y segundo que esté muy bajo en la absorción y además no son fácilmente prescritos, ¿no es cierto? Este es solamente en casos especiales de una arritmia cardíaca igual a procainamida que no tiene y el ketoconazol que ya está proscrito para vía oral, solamente tópica. Es muy hepatotóxico como antimicótico. Y si ibas más o menos, te ibas por ahí por el etanol. Pero ahora ya no la vas a deducir, la sabes. Hemos hablado de todo lo que se asocian por cinética de primer orden. Ahora, ¿cómo es cinética de orden cero? ¿Qué era la cinética de primer orden? Era aquellos fármacos que dependen de su concentración para absorberse y para eliminarse. ¿De acuerdo? Ahora, cinética de orden cero son aquellos fármacos que no dependen de su concentración ni para absorberse ni para eliminarse, solo de factores ajenos de ellos. ¿Qué factor ajeno a ello? En este caso, formulación, tecnología de laboratorio. De ahí que se ha hecho esta parte, en forma de la llamada forma farmacéutica de liberación modificada, que puede ser prolongada, retardada, el pulsátil y esto que vino acelerada, desde el punto de vista acelerada para disolverse nada más, el famoso Feldene Flash. Y causó más gastrolesividad que buen efecto. El otro que ha sido en las capsulitas, en beberla, hicieron ahí con la ciclosporina, no funcionó en Europa. Se encapsuló y que es en este caso es una cápsula de liberación lenta, pero muy, muy blanda. Entonces es un polímero de poliuretano, y si digo de un polímero poliuretano más o menos se asemeja a un condón, no funcionó. Pero el doctor Dorado de la Universidad de Extremadura se doctoró con esa cápsula, un médico. Hicieron con la industria y listo. Y esto que les comenté yo, ya no lo conocen, el Adalat Oros, que esto como venía, era un comprimido muy caro para el Perú, que se había hecho 2 huequitos con radio láser. Entonces hacía en contacto con el agua y se decía, cada 10 segundos 20 microgramos, cada 10 segundos 20 microgramos. Entonces cada 10 segundos 20 microgramos, 20 microgramos, 20 microgramos.
lento, lento, no depende de la cantidad de fármaco, sino de ese factor, ese huequito, hasta que hace una meseta. Esta es la meseta de Platón, o simplemente se hace constante, dice usted, como una cinética de Michael-Mente. Concentración saturada, y luego que terminó de cederse todo, tiene su efecto, va llegando a todos lados, recién comienza a metabolizarse. Entonces se eliminan también con cinética de orden cero, porque va entrando poquito a poquito, va eliminando poquito a poquito, a diferencia de la otra. Mira aquí, la de primer orden, se absorbe de acuerdo a la cantidad que llegó, va de mayor a menor concentración, una gradiente importante, todo se va absorbiendo y va aumentando la concentración en forma lineal. Y luego que llega a su Cmax, comienza a distribuirse en la primera fasecita y luego comienza a eliminarse. ¿De acuerdo? Ahora te voy a explicar antes que pasemos al otro. Es importante que sepas qué sucede si hay una insuficiencia hepática. Esta fase de eliminación se va a prolongar por acá arriba, así como esta, ¿eh? Entonces, ¿qué hemos incrementado en la insuficiencia hepática? No hay metabolismo y hemos aumentado la cantidad de fármaco libre hacia los tejidos, y eso se llama volumen de distribución. ¿Está bien? Listo. A diferencia, observa ahora, ve, me va de acá y hago el asintótico aquí. Desde la fase más o menos media, hago por acá. ¿Qué pasó ahí? Insuficiencia renal. ¿Y qué pasó? Se incrementó el tiempo de vida media de eliminación. Entonces tienen dos parámetros farmacocinéticos relacionados con la enfermedad. Cuando hay insuficiencia hepática, volumen de distribución aumentado, cantidad de fármaco en todo el organismo. Si hay insuficiencia renal, el que se incrementa es el parámetro, o sea, el tiempo de vida media de eliminación. Muy bien, entonces todas estas, que es una cosa muy chiquita, menos del 5% de los medicamentos diseñados, tienen una cinética de orden cero. Y ahí está la definición clarita. No depende de la concentración, ni para absorberse, ni para eliminarse, ¿ya? Sino de factores ajenos a ellos. Y el factor ajeno a ello es el proceso tecnológico que está mirando acá usted. Recubrimiento entérico, desenfriol con capas entéricas, gastos resistentes, todos ellos hacen cinética de orden cero. ¿Por qué no se promueve con mayor facilidad? Porque lamentablemente tu organismo es muy especial. En algunos, tomando cápsulas gastroentéricas, hacen gastrolesividad. ¿Qué pasó ahí? Entonces llegó al estómago y se disolvió. Y en otros no. ¿Ah? Miren un año respecto a la preguntita. Muy sencilla. Pero teníamos que repasarla para poderla responder. Cuando el organismo elimina una cantidad constante, que no depende de su concentración, ¿qué llamas? Orden cero, cinética de orden cero. Si depende de la concentración, sin dudar, primer orden. Y acá, biodisponibilidad. ¿Eh? Esta es la definición de la universidad, voy a decir de high school, voy a decir, de la universidad. El libro de farmacología, ¿qué te dice? Es la fracción de fármaco inalterada que llega al organismo. Fármaco inalterado, ¿de qué está hablando? De fármaco no ionizado. ¿Eh? Listo, eso es lo que va a llegar al organismo. La OMS, a través de la FDA, comenzó a trabajar este tema. Entonces, ahora se habla de biodisponibilidad. Y hay dos, la absoluta y la relativa. Entonces, el primer concepto de biodisponibilidad que debemos tener en la cabeza es decir que es la cantidad de fármaco que llega al organismo y a la velocidad con que sucede el proceso. Entonces, está implicando dos parámetros farmacocinéticos. Cuando hables de cantidad, está hablando de área bajo la curva. Primer concepto. Y cuando hablo de velocidad, está hablando del Tmax y el Cmax. Y usted debe saber que el Tmax de todos los fármacos está entre 2 a 3 horas. Ese es el Tmax, el tiempo máximo para alcanzar la concentración máxima plasmática. Este Tmax. Y eso te va a servir, conocer eso, porque tú sin duda dices, si yo quiero dar 2 medicamentos, 3 medicamentos, lo voy a espaciar, nunca lo dejo junto. Error de ponerlo junto, porque químicamente se quelan, químicamente se atraen, se ionizan y se anulan.
Entonces, no tienes éxito en la terapia. Si tú lo separas, sí vas a tener más éxito. Y no necesitas dar en estómago lleno. Ese cuento de que las grasas aumentan la velocidad de absorción es falso, porque quelan. ¿Ya? Entonces tiene que ser siempre en estómago vacío. En mi edificio he sido muy famoso yo. Antes, cuando vivía acá en Jesús María, ya me iban a ser alcalde, porque todos los viejitos me esperaban en la noche con su recetita que le habían dado y yo le cambiaba. Simplemente decía, usted me toma esto así, así, así. Pero mi doctor me ha dicho, pero yo te estoy diciendo esto. ¿Ya? Vuelvo a reiterarte. Si tú le pones 250 mililitros, tú vas a aumentar la velocidad de disolución. Pero si tú lo dejas sin, no le pones nada en la receta, tienes un grave problema. Porque yo voy a la farmacia y el farmacéutico no está entrenado aquí para decirle, señor, usted tome ese con su vaso. ¿Qué te da? 30 mililitros, mi amigo. 30 mililitros. O sea, desde la farmacia está fallando el sistema. 30 mililitros que no disuelvo absolutamente nada. Y ojo, entonces no vas a disolverlo. Si yo no lo disuelvo, se me va a quedar en esta forma netamente ácida. Entonces, este es el primer factor que cuidamos. Por eso te dicen, todos los fármacos, lo que llamamos AINES, son altamente gastrolesivos, porque son directamente causantes por el grupo carboxílico, ¿sí? Entonces, tú aumentale el agua para que él pueda difundir al intestino y se pueda absorber. Y el segundo factor que vamos a mirar en la familia va a ser por inhibición de prostaglandina. Esa es otra cosa. Ahorita estamos mirando que dale nada más la amoxicilina, dale por vía oral, la warfarina por vía oral, dale los AINES, pero dale con los 250. Y ponle, ahora, tu médico moderno, tu recetita, con su vasito. Dibújale el vasito. Por eso yo no estoy de acuerdo con lo que han hecho Serón. 40 pacientes, 50 pacientes al día. ¡Qué barbaridad! 3 minutos, 4 minutos, estás mirando. Y yo recuerdo en mi época de Serón. ¿Qué hacían mis amigos a mí? Agarraba y teníamos la recetita llenita. Para ponerle el nombre nada más. Porque tienes que también poner el CIE, ¿no? Siempre uno el CIE. Ya ves. El CIE, y teníamos el piroxicam ya lleno. Ya teníamos lo que había en el Seguro Social. Entonces, ¿qué variaba? Solamente de acuerdo al diagnóstico, el otro medicamento. Porque el paciente también te exige otra cosa. Tiene el problema el niñito, es un resfrío. Si tú le vas a decir es viral, te haces un problema. Te de prestigio en toda la placita, ¿no está? El doctor no sabe nada, no me ha dado nada. ¿Ya? Sí. Ya. Ahí hay un problema. Ahí tú lo miras. Si son altamente solubles, tú vas a mirar que no va a precipitar en absoluto, se queda solución transparente, translúcida. Pero si ya miras un cambio, ya te da dando sospecha de que hay una interacción. Entonces ya lo que estás haciendo ingresar, ojo, lo que te digo, no es verdad que 100% también la vía de administración por vía intravenosa, porque la otra fracción es que el vehículo, ahí no se habla de excipiente, el vehículo normalmente es ácido palmítico. Y el ácido palmítico es una grasa, ¿cierto? Ya. Y eso no permite que se libere totalmente todo el fármaco. Ahí lo miras solamente por compatibilidad, se llama incompatibilidad físico-química. ¿De acuerdo? Entonces hay que aumentarle el agua nada más. Ese es todo y hacemos un buen sistema de administración. Entonces acá volvemos entonces. Ahora, posteriormente ya, si te animas, si te interesa, ya hablamos de las otras áreas bajo la curva de 0 a t, tiempo y del infinito, ¿ya? Pero lo que quiero es el concepto ahorita, y estos dos, por favor. Acá en el Perú hacemos pseudociencias. Tengo un amigo, Álvaro Taipe, que es el que ataca y el único médico que está ahí. Compartimos, le damos duros incluso a universidades, hasta al colegio médico, donde hacen cursos pues, de medicina alternativa. Ese es un error, mientras que no tengamos otras evidencias científicas, no podemos estar promoviendo esas cosas. Mira, yo le digo, agüita de buen querer para el tratamiento del cáncer. ¿Han visto cuánto cuesta una agüita volcánica? 100 soles. ¿Y cuál es el agua? ¿Qué es eso? ¿Agua volcánica?
Es agua de caño y ahí le pones un poquito pues, de bicarbonato y ya tengo. Entonces el paciente cuando está con problema de cáncer, te vas a tomar hasta agua o sangre de qué, de lechuza. Te lo va a hacer, porque está desesperado. Entonces eso hay que evitar, porque acá en el Perú tenemos, ya me he perdido la cuenta, pero hay Santa Natura y el biólogo Blas y X y Z, que venden por todos lados. Y ahora, ¿cuál es el problema? Es que eso no entran como medicamento, ¿ah? La uña de gato, la maca, eso no han entrado por Digemit, han entrado por Digesa como suplementos nutricionales. Pero te lo venden para el cáncer, para la diabetes y XYZ. ¿Qué deberían hacer si fuese serio la reglamentación acá en el Perú? Si tuviéramos autoridades académicas, esto. Obligar. Si yo quiero hacer la maca por vía oral y que se diga que tiene el efecto tal, una cosa es nutricional y otra es que yo diga, tiene un efecto tal, tiene que obligarse a esa industria que demuestre cuál es el metabolito activo.